Comprender los conflictos que han acontecido en Oriente Medio en las últimas décadas implica una revisión más profunda de aspectos identitarios, religiosos, políticos, nacionalistas y especialmente geopolíticos. Quedarse únicamente con el clásico discurso de las rivalidades históricas entre dos ramas del Islam, a saber, sunismo y chiismo, es caer en una visión muy reduccionista del conflicto, pues como se constatará en el siguiente video, en muchos casos, parte de las luchas en Oriente Medio son producto de una historia inacabada de repartición de tierras, en donde las fronteras, lejos de estar fijas, apuntan a cambiar constantemente en el futuro. El elemento sectario no deja de ser importante en el trasfondo de la disputa, y es preciso comprender las diferencias religiosas y culturales que existen en la región, para explicar eventualmente su peso en los aspectos geopolíticos determinantes del conflicto, por lo que a continuación se hace un breve repaso por estas diferencias. El Islam es una religión abrahámica que continúa de cierta forma la línea profética judeocristiana, agregando a esta línea a Muhammad, a quien consideran el sello de los profetas. Es tras el fallecimiento de este que surge la primera gran diferencia en el mundo musulmán, con respecto a quién debería suceder la voz y autoridad de su fe. Por un lado, los sunitas defendían el consenso para escoger entre sus cercanos al sucesor, mientras que los chiitas consideraban que éste debía ser familiar inmediato del profeta, por lo que su elección se personificaba en Ali, su primo. Estas diferencias más tarde han sido utilizadas para rivalizar entre sectas, por ejemplo en el caso del wahabismo, que pretendía limpiar al Islam de las desviaciones, entre las que incluía al chiismo. Ahora bien, esta diferencia es estrictamente religiosa, y su peso en las dinámicas del conflicto de Oriente Medio únicamente ha tenido el papel que los gobernantes han querido otorgarle. A lo largo de este video se detallará cómo más que sectarismo nos encontramos frente a una instrumentalización del sectarismo, concepto que es preferido por muchos estudiosos. Para iniciar el análisis de casos concretos es necesario definir primero el concepto de sectarismo, para eventualmente comprender su efecto o importancia en los conflictos. Sergio Moya define el sectarismo como el apoyo ferviente a grupos religiosos o políticos, en donde por lo general ha existido la desvinculación con la representación central para practicar sus propios rituales o creencias, y que tiende a usarse de forma peyorativa, pues suele implicar la creación de sentimientos de exclusión. En el caso del Islam, como se mencionó en la introducción, han existido separaciones importantes en temas muy puntuales de la fe, que generan diversas ramas con interpretaciones muy diferentes de aspectos fundamentales de esta religión. De esta forma se puede comprender cómo un grupo sectario como el wahabismo puede promover discursos incluso en contra de otros grupos de los mismos musulmanes, con quien comparten una misma fe. Irak ha demostrado el desarrollo del sectarismo en Oriente Medio entre los chiitas y sunitas. Sin embargo, para entender el grado de este, se debe interiorizar en las circunstancias que embargan la realidad iraquí. En primer lugar, la principal religión de Irak es la musulmana, la que conserva principalmente la división entre sunitas y chiitas. De acuerdo con la CIA, aproximadamente entre el 95 y el 96% de los iraquíes son musulmanes, de los cuales el 64% se cree que son chiitas y el 34% sunitas. Asimismo, como se mencionó anteriormente, el origen de las diferencias intrarreligiosas entre estas dos poblaciones radica en la percepción de que, por el lado chiita, el sucesor de Muhammad debía ser uno de sus descendientes directos, mientras que los sunitas no veían necesario el vínculo sanguíneo como requisito a ser dicho sucesor. Esto ha implicado la ya marcada divergencia de orientaciones entre un bando y otro. Sin embargo, momentos determinados en la historia de este país han avivado aún más la sectarización en cuestión. Con el ascenso al poder en 1979 del entonces dictador Saddam Hussein, la comunidad sunita se vio favorecida con la toma de decisiones de los altos mandos del país. Sin embargo, con la invasión de Estados Unidos en ese territorio en el 2003, su mandato concluyó, al igual que la asistencia por defecto hacia esta comunidad. Desde ese entonces, los chiitas han sido quienes han liderado apoyados en los gobiernos posteriores a la creación de la Constitución del 2006,
lo que ocasiona un descontento por parte del sunismo que ha servido como motivo para que estos sean quienes integren, en su mayoría, grupos radicales como ISIS o Al-Qaeda. Sin embargo, se debe hacer una distinción conceptual sobre lo que sucede en torno a esta situación, y es que, en términos como la identidad sectaria o religiosa y la identidad nacional, requieren ser aterrizados en un espacio de comprensión. De acuerdo con Fanar Haddad, en Irak, cuando se ingresa a una secta, la identidad sectaria es un componente del nacionalismo iraquí, que, a su vez, deposita su configuración demográfica en una tipología concreta: nacionalismo estatal, nacionalismo suní y nacionalismo chiita. Es así como se denota la valía de familiarizarse con términos referidos a la ubicación, el lugar y el sentido del lugar, donde, tomando en cuenta las definiciones de Colin Flint, el primero de estos se puede entender como el punto geográfico donde yacen las diferentes disputas del nacionalismo estatal suní y chiita, el lugar como las instituciones que organizan la actividad política e identidad de Irak, y el sentido del lugar resumido en el sostén de la identidad nacionalista o sectaria de los grupos en cuestión. Sin duda, el sectarismo en Irak recae en un análisis de cómo los grupos sectarios toman sus objetivos como la punta de la flecha en sus disputas identitarias mediante el control de un lugar o ubicación, lo que conlleva a la puesta en escena de un análisis geopolítico para su debido entendimiento desde el plano local hasta como grupos radicales que han influido mediante sus prácticas transnacionalmente. Hasta los años 40, Líbano estaba bajo mandato francés y antes de ellos abandonar el territorio, le dieron fuerza al grupo cristiano del país, ya que en este grupo Francia veía la oportunidad de dejar una huella cultural y religiosa en Medio Oriente. Es por ello que en el proceso de independencia del Líbano se creó el Pacto Nacional, que determinaba que el presidente debía ser siempre cristiano maronita, el primer ministro musulmán sunita y el portavoz del parlamento musulmán chiita. Estos cargos del más importante al menos importante. Además, en el parlamento habían puestos para cada una de las sectas religiosas. Para los años 70 ya había un gran descontento entre estos tres grupos, y a esto se le sumó la llegada de la OLP con el liderazgo de Yasser Arafat al sur del Líbano, generando un caos entre los grupos religiosos. Durante la Guerra Civil en Líbano, en 1982, con gran ayuda tanto monetaria como militar de Irán, se creó el grupo Hezbollah, representado por casi un tercio de la población chiita. Cuando terminó la Guerra Civil en los 90, Hezbollah fue la única milicia que no entregó las armas y continuó operando militarmente de forma paralela al ejército libanés. A partir de ese momento, Hezbollah solo fue incrementando su fuerza y su influencia en Líbano. En un principio, la ideología de Hezbollah incluía la aspiración de que Líbano fuese un estado islamista. Sin embargo, en el año 2009, Hezbollah cambió esa parte de la ideología y la convirtió en una aspiración que rechaza el Pacto Nacional donde hay sectarismo político. A partir de ello, Hezbollah ha aprovechado y gozado de este sistema para crecer políticamente en el país. Se dice que Hezbollah es un estado dentro de un estado. Tiene su propio ejército, mucho más amplio que el mismo ejército libanés. Cuenta con alrededor de 25.000 soldados activos. Es llamado el actor no estatal más y mejor armado del mundo. Controla partes amplias del Líbano, es políticamente activo desde 1992 y actualmente posee 13 sillas de las 128 del Parlamento. Genera ayudas sociales con las cuales obtiene fama y seguidores. Posee una economía fuerte, recibe ayuda económica y militar de Irán, posee negocios legales e ilegales alrededor del mundo y también recibe donaciones de grupos creyentes en él. En este sentido, es claro que mientras el Estado libanés continúe compartiendo cuotas de su poder y factores claves de su soberanía con una milicia chiita,
su labor gubernamental seguirá careciendo de legitimación y seguirá apostando más por los intereses particulares de Hezbollah que por los intereses generales del país. En el libro El sectarismo en Irak, visiones antagónicas de la unidad, se resaltan 4 factores esenciales: la influencia externa, la competencia económica, los complejos símbolos que compiten entre sí y la propiedad cultural disputa de la nación. La influencia extranjera y la competencia económica son claves para comprender el sectarismo en Medio Oriente. Sin embargo, son los símbolos y los mitos quienes son utilizados por las élites para generar discursos que crean una identidad que las poblaciones adoptan a falta de protección en escenarios complejos y una carencia de poder percibirse como individuo. Benedict Anderson las denomina comunidades imaginadas. Esas comunidades van evolucionando con el tiempo, van cambiando su narrativa, los límites se van expandiendo o reduciendo, ya que al pertenecer a un discurso de una élite se adaptarán a las necesidades de la misma. De esta forma, el sectarismo en Medio Oriente no se basa en una historia que se ha mantenido lineal durante el tiempo como un conflicto meramente teológico. Para comprender esto, se debe observar el sectarismo desde la teoría del constructivismo y a su vez explicada desde la teoría geopolítica de la identidad nacional. Colin Flynn dice que cuando un grupo cultural se define a sí mismo como una nación, a menudo se exige a un Estado separado para esa nación. La política del nacionalismo, de esta forma podemos comprender el sectarismo de Medio Oriente como una identidad nacional ascendente que muchas veces se conoce como limpieza étnica, en donde pertenece a un grupo en específico. Significa que el otro grupo, por tanto, es antagónico, y si bien este nacionalismo ascendente y el sectarismo no son por naturaleza violenta, si son excluyentes, y eso hará que dependa de la fuerza que se necesite por parte de la élite y los medios que consideren ellos necesarios para su ascenso, aumentando así su discurso peyorativo desde la otredad. Y a su vez podemos observar en estos países que la subnacional, lo nacional y lo global se implican entre sí, donde la influencia extranjera perpetúa estos discursos y el discurso narrativo de las élites se promueve a lo nacional, que termina en lo subnacional con identidades subnacionales como un gran engranaje. Por último, es importante comprender que al ser esta identidad construida en el tiempo mediante discursos, es posible ahondar en soluciones a los conflictos desde una narrativa democrática, donde podrían entrar a jugar actores como la ONU.